Hola amigos de Hablando Jurídicamente, el día de hoy hemos invitado al doctor Alejandro Campo a nuestro canal para hacerle una serie de preguntas acerca de la reparación directa. Entonces nuestra primera pregunta para el doctor es: ¿en qué consiste la reparación directa en el ámbito del derecho administrativo? A mis amigos de Hablando Jurídicamente, primero muchas gracias por esta nueva invitación que nos realizan a su canal, a compartir nuestros videos y a trabajar conjuntamente. Bueno, frente a la pregunta que me ha realizado frente a la reparación directa, lo primero que hay que decir es que la reparación directa es uno de los varios medios de control que están establecidos en la Ley 1437 del 2011 y que además está fijado como una forma de responsabilidad del Estado ante hechos o situaciones fácticas que generan o que pueden llegar a causar algún tipo de responsabilidad extracontractual en el Estado. Cuando referimos a responsabilidad extracontractual, estamos claramente indicando que esta responsabilidad pues no deriva de un contrato, sino de un hecho o inclusive de una operación administrativa, que también están contempladas en esa misma disposición normativa que les menciono. Y desde luego la reparación directa tiene como uno de sus principales elementos constitucionales el artículo 90 de la Constitución Política de Colombia, que en definitiva planteó el constituyente del 91 la obligación del Estado de salir a reparar o a responder por los daños que genera a partir de hechos. En principio, estos hechos desde luego deben estar configurados en alguno de los títulos o de los regímenes de imputación. ¿Qué requisitos son necesarios para iniciar una reparación directa? Para dar inicio a una reparación directa es indispensable primero la existencia del hecho, pero no cualquier hecho. Ese hecho tiene que ser dañino. Luego de tener ese hecho dañino, o sea, por ejemplo, el que conduce una motocicleta y se accidenta en un hueco en vía, pues es un hecho dañino, es una circunstancia, es un acontecimiento de la vida, pero que termina con una afectación con ocasión de la caída en el hueco, de haber golpeado la motocicleta con el hueco y de haber caído. Ese es el hecho. Ahora, ese hecho que es dañino en principio, habrá que connotarlo con otro elemento muy importante y es el daño. Es decir, no cualquier hecho necesariamente implica la responsabilidad del Estado. Ese hecho debe implicar un hecho dañino. ¿Y qué implica? Un daño antijurídico. ¿Qué implica un daño antijurídico? Que ese daño que se genera sea un daño contrario a derecho. Es decir, entonces ya no cualquier hecho, sino también cualquier daño no generan responsabilidad. Deberá estructurarse ese daño como antijurídico. ¿Cuándo es antijurídico? Básicamente cuando no se está en la obligación jurídica de soportar, es decir, cuando una disposición normativa o también la estructuración jurisprudencial que ha emanado del Consejo de Estado pues no indica que determinados hechos se deban o se esté en la obligación de resistir o soportar. Debe haber también buenos elementos probatorios. Buenos elementos probatorios quiere decir no llegar o creer que se le estructuró un caso de responsabilidad estatal basado en cualquier hecho, sino que ese hecho debe estar secundado por un número importante de pruebas, por testimonios, por pruebas documentales de cualquier tipo. Por ejemplo, en lo que les planteo del accidente por hueco en vía, entonces el informe policial de accidente de tránsito. También en lo posible el informe técnico de la ocurrencia del hecho, generalmente cuando hay fallecidos en el accidente, las mediciones, la identificación del foramen, si pudo haber sido la causa, las huellas de arrastre, el impacto sobre el foramen, sobre el hueco, etcétera, pues van a estructurar un poco mejor el caso. Entonces el informe que mencione como una posible causa, como una hipótesis, hueco en la vía, pero que además tengamos ese informe técnico luego de la muerte que indique cómo ocurrió el accidente, pues es una prueba muy importante. También cobran un valor trascendental los testigos del hecho. Son importantes los testigos reales del hecho, que efectivamente hayan estado allí, para terminar de estructurar jurídicamente qué permiten esas pruebas y qué permite ese hecho, que al final yo conecte el hecho y el daño y entonces pueda generar otro elemento más de la responsabilidad, que es el nexo causal. De esta manera, básicamente, uno tiene en cuenta elementos para poder llegar a generar una reparación directa. Recuerden que la reparación directa comúnmente deriva de hechos, de operaciones administrativas, pero también y de manera muy excepcional puede derivar de actos administrativos cuando estamos frente a la figura del daño especial por actos administrativos que generan daño a pesar de la legalidad, o frente a aquellos actos administrativos que fueron revocados por la administración pública
o que inclusive posteriormente hubo decisión judicial que declaró la nulidad de un acto y en esa decisión, digamos, no se resolvió sobre el restablecimiento del derecho, pero sí se ocasionó un daño con ocasión de ese acto administrativo que se declaró nulo, pues podría también eventualmente generarse responsabilidades estatales. Son básicamente esos los elementos. No olviden siempre que se trate de estos casos de reparación directa, tener un buen acopio probatorio, una buena estructuración jurídica también y desde luego la narrativa importante de unos hechos. ¿Cuánto tiempo tengo para interponer una acción de reparación directa? Para interponer el medio de control de reparación directa, normativamente está establecido en 2 años, es decir, 2 años tiene la persona que se ve afectada por un hecho dañino para acudir a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, esto es al juez administrativo o al juez de lo contencioso administrativo. Ese tiempo se cuenta principalmente con la ocurrencia del hecho, es decir, si el accidente aconteció el día 20 de agosto del año 2018, pues el proceso caducó el 20 de agosto del año 2020. Pero también existe la posibilidad que esa caducidad de 2 años se cuente a partir del momento en que se tuvo conocimiento del hecho. Es decir, hay casos de los cuales no se tiene información precisa en el mismo momento de su ocurrencia. Pongamos por ejemplo el caso muy sonados en Colombia de falsos positivos. En estos casos es muy común que se investigue la ocurrencia del hecho desde la perspectiva penal o desde el derecho penal, pero no se tenga la certeza ni tampoco los insumos probatorios fuertes para determinar si administrativamente hay una responsabilidad. ¿Qué podría pasar en esos casos? Que se demande bien a partir de la ocurrencia del hecho, situación que a veces resulta difícil por el ocultamiento de pruebas o la desviación probatoria que hace el Estado para, pues, obviamente, ocultar el acontecimiento de un falso positivo. Entonces, se suele esperar a la decisión que adopte el juez penal. Cuando el juez penal, por ejemplo, toma la decisión de condenar penalmente al servidor público, a miembros de la fuerza pública, porque han asesinado a alguien que no estaba dentro del conflicto, que era un civil que no tenía nada que ver, pues allí cobra certeza que fue un servidor público estatal, en consecuencia deriva no solo en una responsabilidad penal para aquel servidor público que va a ser condenado a pena de prisión, sino que también, y si no se hizo en el proceso penal desde luego adecuadamente, pues poder acudir al juez administrativo para buscar una reparación de ese daño. ¿Por qué? Porque se tiene conocimiento que el causante es el Estado con esa sentencia judicial en lo penal. Entonces, se puede contar desde ese momento también. Ahora, en el caso de aquellas que derivan de actos administrativos revocados, ¿desde cuándo se cuenta? No desde el acto administrativo inicial, que por ejemplo emitió una decisión sancionatoria que al final fue revocada por la misma administración pública con ocasión de los recursos de reposición y posteriormente el de apelación, sino que se cuenta a partir del momento en que se notifica la decisión que revoca la decisión inicial. ¿Sí? Entonces a partir de allí cuento el tiempo para los 2 años que tengo para la reparación directa, porque como el acto administrativo desapareció, no hay acto administrativo que demandar, fácticamente resulta posible la reparación directa. Ese es otro ejemplo típico pues que nos connota desde cuándo podemos contar la caducidad del medio de control de reparación directa. Insisto, normativamente o legalmente, dispuesto también por la ley 1437 del 2011, se edifica esa responsabilidad o ese término de caducidad en 2 años a partir del hecho o del momento en que se tuvo conocimiento. ¿Cuánto dinero puedo reclamar en una acción de reparación directa? Esta es una pregunta muy usual. De hecho, cuando los clientes llegan a la oficina, es en últimas la pregunta de interés. Esto es derecho de daños. En consecuencia del derecho de daños nos interesa la cuantificación dineraria del daño. No podemos decir que haya un estimado general, es decir, no podemos determinar que en todos los casos se reclame lo mismo. Tiene varios factores. ¿De qué depende la cuantía? La cuantía depende primero de los tipos de daño que se hayan causado, básicamente los establecidos en nuestra jurisprudencia, daño material e inmaterial, o denominado por otros y por la jurisprudencia muy comúnmente como patrimonial o extrapatrimonial, y determinar si hubo daños de esa naturaleza. Entonces, ¿cómo determino yo el daño material? El daño material claramente es el daño ciertamente valorable, ese daño que yo puedo cuantificar con casi total exactitud, bienes destruidos, que yo puedo decir el carro vale tanto, la moto vale tanto, los bienes perdidos o por ejemplo
cuando hay daños sobre viviendas a causa del Estado. Entonces yo puedo valorar mi vivienda o la destrucción de la parte que tuvo o total, puedo estimarla. Eso es un típico daño material. Pero el otro escenario, que es el que resulta un poco más complejo, es el daño inmaterial o extrapatrimonial. En la jurisprudencia actual, ese daño está dividido básicamente en dos tipos de daño. De hecho, muestro mi oposición frente a uno de ellos porque me parece que es retardatario, que es restrictivo y que ha hecho retroceder el derecho a ser indemnizado. Uno es el daño moral. El daño moral es una de las estimaciones en el daño inmaterial. Esa es la aflicción, la congoja o el dolor que se sufre por parte de quienes, no solo de la víctima directa del daño, sino también de sus familiares, es decir, las víctimas indirectas, de los padres, de los hijos, de los abuelos, de los hermanos, que hayan sufrido algún tipo de detrimento. Y existe también otro denominado daño a la salud. Y frente a él hay una crítica frente al daño a la salud porque hoy recoge a todos los daños distintos al daño moral, cosa que resulta desconocedora de la autonomía y de la suficiente capacidad que tienen otros daños como el psicológico, como el daño a la vida de relación, que fue un gran avance de la jurisprudencia que desafortunadamente hoy pues fue relegado por este pernicioso daño a la salud. Pero el daño a la salud, entonces, lo que hacemos o lo que estamos haciendo en mi oficina a partir de este daño es pues reunir todos los otros daños que existían y decir, bueno, si me están quitando el resto de daños autónomos, pues entonces supeditémoslos a este daño principal. Y entonces dentro de ese marco del daño a la salud podemos involucrar otros tipos de daños, como el daño psicológico, el daño psiquiátrico, los daños físicos, estéticos, y en mi criterio inclusive el daño a la vida, relación que era tan importante y que terminó siendo dañado, pues traerlo a este tipo de daño. Entonces, estos dos elementos nos estructuran primero los tipos de daños. Podemos saber, en virtud de ello, cuánto dinero tendría un caso determinado. ¿Por qué? Porque también el Consejo de Estado ha fijado unos barismos o unas tablas que permiten darnos a los abogados litigantes unos derroteros para poder cuantificar si vamos a 100 salarios mínimos por daño moral o si es menos de ese daño, o inclusive, como también lo ha precisado la jurisprudencia, sobrepasar ese límite, porque al fin y al cabo un límite no es legal, es jurisprudencial. Y recuerden que la jurisprudencia es criterio auxiliar y no criterio principal. En ese sentido, la jurisprudencia no me puede a mí poner una talanquera a la hora de pretender un daño, pero tendré que demostrar por qué superó 100 salarios. Entonces, dependerá también de la cantidad de personas que demanden, de cuántos familiares, cuántos afectados estén en la acción y además, insisto, del tipo de daño. Determinar una cuantía exacta es muy difícil para decirles en este caso vale tanto y en este otro caso se llega a tanto. Pero, insisto, dependerá de si van a ser 100 millones, 200 millones, 350 millones, 10, 5. Dependerá siempre de los tipos de daño y del número de personas que acudan o estén como demandantes en la acción que se pretende. Esa básicamente entonces es la manera de poder decir cuánto dinero puedo lograr, estimándolo claramente y teniendo certeza y además elementos probatorios de ese tipo de daño. Finalmente, para que ustedes ahonden más en este tema, los invito a que vean un video que fue grabado desde tiempo atrás frente a la reparación directa, que de pronto les permitirá profundizar un poco más en detalles, incluso en detalles procesales, sobre este importante tema de la reparación directa. Muchas gracias.